Agenda Nacional les llega en vivo de lunes a viernes de 11 de la mañana a 12 meridiano y es grabado y retransmitido de 12 a 1 de la madrugada por esta misma emisora. Se transmite en la costa este de los Estados Unidos de América por el canal 513 de Time Warner en los estados de Nueva York y New Jersey y por el canal de AT&T para los estados de Massachusetts y de Maine y las ciudades de Nueva York, New Jersey y Boston. Saludos dominicanos en todo el territorio de la República y en ultramar en la costa este de los Estados Unidos de América, e igualmente a todos sus habitantes de habla hispana. Hoy, jueves 16 de enero del año 2003, les traemos otra edición de Agenda Nacional. Este programa sustenta los valores de la libertad y la democracia y el derecho de los dominicanos y los latinoamericanos al desarrollo económico y social, con apego y respeto a los principios de soberanía y autodeterminación que sustentan y hacen posible la convivencia pacífica de pueblos y naciones, para identificar y analizar los obstáculos que han impedido e impiden que alcancemos la condición de vida y la felicidad a la que somos acreedores. Les habla Leopoldo Espaillat Anita, y para llevar adelante este programa contamos, como siempre, con la ayuda y colaboración de nuestro amigo, el licenciado Roger Ogando Pino. Muy buenas, Roger. Muy buen día, muy buenos. Tengo que anunciar que para mañana tenemos como invitado al ingeniero Julio Santos Callado. Con él vamos a conversar sobre el intento de privatización del agua, sobre el programa de colocación de contadores, estos contadores que miden el aire junto con el agua, y en fin, todos los pormenores de ese nuevo intento para acondicionar todavía peor la condición de vida de los dominicanos. Después, para la semana entrante, traeremos al ingeniero Juan Ignacio Espaillat, presidente de ANADEGA, que se reúnen con el presidente, creo que en el día de hoy o mañana, para dilucidar los asuntos que tienen pendientes, los reclamos que tienen los propietarios de las estaciones de servicio, los cuales nosotros respaldamos, sobre todo lo que concierne a la compensación por temperatura y por volatilidad que se los están embolsillando las empresas intermediarias extranjeras. Después también tenemos pendiente en la próxima semana traer al amigo Roque Napoleón Muñoz, Polón. Con él vamos a hablar de varias cosas, incluyendo el CODIA, esa entidad que ayudamos a fundar un grupo hace ya 40 años. Vamos a ver entonces nuestra agenda de hoy. El primer tema es el plan de ahorro de combustibles. Dice que se proponen 12 medidas para ahorro de combustibles, proponen una comisión que discutió con el gobierno, y el empresariado también apoya ese plan de ahorro de combustibles. Estas son noticias de ayer, pero el tema está en el tapete, por eso volvimos a traer hoy, para entrar en pormenores, porque ayer no lo hicimos. Parece que hay una impresión generalizada de escepticismo y también de confusión con respecto a los objetivos de este plan de ahorro de combustible. Se ha anunciado, sin embargo, en los medios de la tarde ayer, que lo que va a proponer el presidente en una intervención que va a sostener es un plan de ahorro de combustible en el ámbito oficial. Bueno, nosotros podemos hacerle una recomendación al presidente. Yo creo que por eso. Presidente, detenga la campaña política de los candidatos que usted tiene en su gobierno y que caminen menos las jipetas, que son vehículos de alto consumo, versus los vehículos ligeros que estábamos acostumbrados los demás seres mortales, ¿verdad? Que no andamos con esos monstruos rodantes que son cada vez más grandes,
que por cierto ahora están siendo impugnados con la nueva generación de vehículos que se llaman los híbridos, que han salido al mercado en los Estados Unidos. Vamos a hablar sobre todo eso con el amigo Juan Ignacio Espaillat y vamos a ver algunas de las sugerencias que se hicieron. Aparece aquí, entre las sugerencias figuran que se venda un número determinado de galones por vehículo para evitar el acaparamiento. No, a mí me luce que eso es razonable en la medida en que el manejo inadecuado del tema crea lo mismo que ha pasado y sucede con el gas licuado de petróleo. Sí. La expectativa de la escasez, la gente que tiene el poder de compra trata de apertrecharse contra la escasez y crea la escasez, porque duplica o triplica lo que sería su consumo. Además, si hay limitación, es justo que la limitación se reparta. Eso es democratizar la escasez, ¿no? La escasez. Es decir, bueno, repartir la pobreza. Sí. Como democratizar la corrupción también. Porque no es... ya no puede... de un sector. Porque se decía así, que la corrupción es el privilegio de unos pocos. Entonces ahora ya pueden decir con mucha propiedad que la corrupción ha sido generalizada y se ha puesto al alcance de todo el mundo, ¿verdad? Bueno, entonces otra medida, dice aquí, cumplir la disposición para que los carros del transporte público trabajen interdiario. Esa sí me parece más práctica y también en el ejercicio de su funcionamiento puede llevarse una mejor fiscalización que la del consumo, de la venta restringida por vehículo. Yo creo que ambas cosas funcionan. Bueno. Lo que pasa es que nosotros tenemos, de los pocos países del mundo, si es que no somos únicos, en Chile la existe, que tenemos el concho. No, la cuestión de la alternabilidad. No, yo digo el concho. El concho no, eso es un absurdo. De los pocos países del mundo, digo, no puedo decir que es el único, pero probablemente somos el único país que tiene como sistema un sistema dispendioso, es decir, una cantidad de vehículos circulando con una capacidad pues que no se aproveche, que se desaproveche. Es decir, no se llenan y entonces están dando vueltas por todas partes por rutas establecidas. Eso no son taxis, ¿eh? Los taxis son ya aquellos que están dando el servicio de ser llamados y entonces van y buscan a la persona y lo llevan y lo traen a donde tenga que ir. Y vuelven y se estacionan. Y vuelven y se estacionan a esperar la próxima llamada. Eso es lo que se ha estilado en todas partes donde hay cierto tipo de organización. Lo único que tenemos que reclamarle ahora a estos taxis es que son un peligro público, porque la forma en que se mueven en el tráfico es arriesgando la suerte de todos los vehículos que circundan o que por lo menos circulan en las vías públicas, haciendo zigzags, metiéndose en el último momento en los semáforos, etc. Pero están haciendo una función claramente diferenciada del concho, pero el concho es sencillamente un dislate. Entonces, claro, si van a turnar los vehículos del concho, va a haber menos dispendio que si está el universo completo funcionando. Después, dice aquí, iniciar un programa de educación sobre ahorro y restringir el consumo en las instituciones del Estado. Bueno, lo de la restricción al consumo en las instituciones del Estado ya lo acabamos de decir, que si se restringe la politiquería de fines de semana con los vehículos y los combustibles del Estado, van a bajar bastante. Y hay que establecer también, arquitecto, sistemas de control en todos los organismos estatales, en los departamentos de transportación, pero controles efectivos, controles reales. No tener un encargado de transportación y que entran y salen los vehículos cuando le da la gana y se van y se llevan el vehículo que no es para una función que no corresponde, etcétera, etcétera. Sino controles efectivos. Yo lo implanté en las ocasiones en que tuve la oportunidad de servir dentro del tren administrativo del gobierno.
Bueno, por eso tú debes tener muy mala reputación. Muy mala, ¿verdad? muy mala. Como funcionario público. Así es. Entonces, dice aquí, además que los carros de los funcionarios no circulen los fines de semana y que los semáforos sean sincronizados para que el tránsito sea más fluido. Bueno, aquí ya ustedes comienzan a ver cómo la magnesia comienza a confundirse con la gimnasia. Además, ya le hemos dicho que nuestra observación fundamental es que en un país donde no hay una política energética, no hay una política energética, pues no puede haber hábitos de austeridad en el consumo, que es una tónica que debería ser generalizada para todo lo que hace la administración pública, la austeridad. Ser medido en todo lo que concierne a los actos que tenga que celebrar el sector público, pero específicamente el Poder Ejecutivo. Y además, pues que el propio concepto con que se diseñe el presupuesto de cada año esté enmarcado en el concepto de la austeridad del gasto público. Pero eso no existe. Y como no existe, tampoco existe en términos de una política de energía, que al no existir tampoco hay política de ahorro. Claro. Entonces es una cadena. Ahora de repente, en el medio de una crisis mundial, queremos tener un plan de ahorro de combustible. Yo quiero decir que ahí hay una cierta confusión. El ahorro como filosofía debe ser algo generalizado y permanente. Lo que se estaría reclamando en este momento serían medidas contingentes, es decir, medidas de emergencia a la vista de una emergencia. Pero la filosofía del ahorro no es para jalarla en un momento para soltarla después. Y que ahora vamos a ahorrar, pero de aquí a allí. Y entonces después de ahí para adelante vamos a dispendiar otra vez. No, pero si la condición de dependencia como país importador neto de petróleo y combustible no desaparece porque haya desaparecido la situación mundial que está determinando en este momento esta escasez. La crisis de Venezuela, la posible guerra con Irak, etcétera. Entonces, nosotros tenemos que hacer conciencia de que la forma de administrar el Estado y la economía dominicana tiene que variar. Y además, tenemos que cambiar cosas que nos han puesto. Por ejemplo, el asunto de la forma de administrar o de no administrar las divisas, en donde todo es igual. La importación de un Rolls Royce y la importación de una medicina es lo mismo. La importación de un yate, la importación de libros es lo mismo. Eso no puede ser. Resultado, que el libro ahora es una mercancía tan de lujo como el yate. Los libros se han encarecido, no porque se hayan encarecido sus precios, sino por la devaluación que tiene el peso. Y yo veo eso cada vez que jalo un libro viejo de mi biblioteca y veo que me costó, algunos de ellos, 2 pesos, 8 pesos, 10 pesos. Y ningún libro ahora vale menos de 300 pesos. Algunos valen 350, 400. Estoy hablando de cosas normales. Si usted se va a algo muy especial, le cuesta 1.300, 1.500, 2.000 pesos un libro. Entonces eso es un artículo de lujo. ¿Por qué? Por la devaluación de la moneda. Todos los problemas de los dominicanos giran alrededor de esta suplantación de nuestro modelo económico que conlleva en esta que nos ha impuesto la devaluación de la moneda. Con eso nos están empobreciendo. Entonces, bueno, lo que resumen con este asunto de la situación de emergencia, sencillamente nosotros tenemos que asumir el rol que nos corresponde como país pobre, en desarrollo, con recursos limitados, con mucha riqueza potencial que no estamos cuidando porque le estamos regalando, y como es consecuencia, entonces vamos a seguir pobres. Porque si hasta ahora, pasando balance con toda la riqueza nuestra que se ha puesto en juego, no hemos logrado, sino tímidamente levantar cabeza con respecto a lo que, por ejemplo, es el país vecino, es porque hemos estado dispendiando también los recursos de la riqueza que la Providencia puso en suelo dominicano. Entonces todavía no hemos entregado todo lo que falta, pero estamos en ese camino y nada más hay que ver los contratos mineros.
De modo que se impone un cambio en todo el sentido. El cambio de política, y si eso supone cambiar a todos los políticos, hay que cambiar a todos los políticos, y además, si es necesario, hay que cambiar a todos los partidos políticos para que acabemos de formar la esperanza de un mundo o un futuro mejor, sobre la base de que los dominicanos pongamos la conducción del Estado en manos de aquellos que están en mejor condición de responderle a la mayoría, una mayoría cada vez más carente de todo, de que las cosas se están administrando bien y sin dispendio y sin corrupción. No sé si tú quisieras agregarle algo a esa exhortación. No, hay poco, nada que agregar. Vamos a dejar que se condense bien estas expresiones suyas y penetren y lleguen a donde tienen que llegar. Vamos a pasar al próximo punto, Vamos a ver. Las falsas alarmas terroristas en los Estados Unidos. Bueno, ayer amanecimos primero con una información en la televisión de que había el Servicio de Protección de Seguridad de la Junta Federal de la Reserva de los Estados Unidos. Había detectado una carta dirigida al segundo, al número 2, con anthrax. Entonces eso creó inmediatamente un desasosiego y un espanto lógico. Y a mí lo que me chocó, Roger, es la difusión entonces que los medios le dan a estas cosas. ¿Para qué? Para que después resulte que no es verdad. Mire ese titular. Que era falso. Entonces ya en la tarde dice que no, el servicio postal no encontró ningún anthrax en las instalaciones, y dice que la primera muestra que se tomó de la Reserva Federal fue un positivo falso. Es un término técnico, ¿no? ¿Verdad? Después, en la tarde, había otro corre-corre. Resulta que habían desaparecido entre 30 y 35 probetas de un laboratorio en una universidad en Texas, donde estaban contenidos los elementos de bacterias de la plaga de la peste bubónica. Oigan ustedes. Y en la tarde lo que había era un despliegue en la televisión alertando sobre esa situación y cuestionando una serie de gente que fueron a dar allí prácticamente conferencias televisivas sobre el peligro de la plaga bubónica, para que luego entonces resultara esto. Mire, que un profesor, un científico, destruyó las probetas que no se encontraban y entonces lo arrestaron. Esto fue precedido, esa información, mira cómo dice, científico que alegadamente destruyó, dice ahí, alegadamente destruyó las probetas de plaga, es arrestado, pero antes salió este otro. Dice, científico destruyó las probetas en Texas Tech. La Universidad Tecnológica de ¿verdad? Texas. Entonces, ¿qué es lo que está pasando? ¿Cómo es posible que eso llegue a los medios en la forma en que llegó para espantar a la población de los Estados Unidos? Vamos a hacer un paréntesis y volvemos en unos minutos. Bien, vamos a seguir entonces con nuestra agenda. Los abandonados residentes de la zona este, esto es en nuestro país. El oleoducto sigue preocupando a los residentes del ensanche Osama. No es oleoducto, es un gaseoducto. Bueno, así dice el titular. Sí. Esto lo rescatamos realmente del domingo, que nos había pasado, porque hemos estado encima de este tema. Como dices tú, con mucha propiedad, no es un oleoducto, sino un gasoducto, porque lo que va ahí es gas natural, que traen en la forma más absurda posible desde el puerto de desembarco, que es Andrés, a todo lo largo de la costa, a través de zanjas y tuberías, pasando por zonas pobladas intensamente,
para llegar hasta las instalaciones que tiene la AES ahí en el río de Osama, en el borde en la parte este, ¿no? Y ahí generar energía eléctrica. En lugar de generar la energía eléctrica ahí al pie del punto de donde desembarcara el combustible, porque es más fácil trasladar por alambre energía eléctrica que mandar gas y con mucho menos riesgo. Pero como aquí estamos haciéndolo todo al revés, ese dislate peligroso contó con la aprobación de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, que ha estado defendiendo su disparate, ¿no? Y nosotros les vamos a decir que vamos a esperarlo a la bajadita, como dicen aquí. Nos vamos a esperar a la bajadita, es decir, cuando bajen de los cargos que tienen. Y entonces vamos a ver si van a poder responder en un tribunal de todas las acciones que han hecho en perjuicio del Estado Dominicano, por un lado, y del pueblo dominicano, por el otro. Oigan lo que dice el reportaje. Los residentes en el Ensanche Osama, que se oponían a la instalación de un gasoducto, aquí está correcto, de la empresa AES, desistieron de su lucha porque los abogados y las autoridades municipales se negaron a enfrentar al Poder Ejecutivo que respalda la obra. Esto se lo están endosando al presidente, ¿eh? Oigan bien. Claro, Poder Ejecutivo significa todas las ramas del Poder Ejecutivo. Pero cuando aquí en la República Dominicana se dicen el Poder Ejecutivo, lo que se piensa es en el presidente de la República, porque él es el que encabeza el Poder Ejecutivo. Y claro, no hay duda que si él no estuviera respaldando la posición de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales en aprobar eso, o no estuviera en la posición de respaldar el proyecto para que la Secretaría se lo aprobara, eso no estaría sucediendo, ese disparate. Entonces, pero da pena encontrar que el pueblo no tiene respaldo en el gobierno. Dice aquí, Xiomara Batista, Gladys Pérez, Sandra Montes de Oca y Feliciano Batista Díaz, miembros de la Junta de Vecinos José Antonio Rodríguez, indicaron que la vecindad está atemorizada por el peligro que representa el gasoducto y que los constructores declararon las curvas y zonas en bajada como sitios de alto riesgo. Oigan bien. Los propios constructores del gasoducto. Los dirigentes comunitarios dijeron que sienten temor por las explosiones que desde hace un mes tienen algunas válvulas del gasoducto que soterró la empresa en la calle Aruba. Indican que el problema se ha estado presentando mientras se hacen las pruebas de las tuberías. Batista Díaz criticó que el gobierno haya decidido apoyar a los inversionistas del gasoducto y darle la espalda a la comunidad. Declaró que el asfalto que se le colocó a la calle luego de tapar la zanja comenzó a bajar de nivel a ritmo acelerado porque el diámetro fue de 1.5 pulgadas cuando debió ser de 3 pulgadas. Señaló que la mayoría de las tuberías que suministran agua potable están rotas como consecuencia de los trabajos de excavación que se hicieron en la vía pública. O sea que no solamente le han sembrado una bomba de tiempo ahí, sino que le destruyeron, se le han estropeado todo el sistema de suministro de agua. Y encima de eso le han devaluado todas sus propiedades, desde luego, como un efecto colateral a eso. Pero esa ausencia de instancias a la que puede acudir el pueblo cuando se encuentra con problemas, está provocando una acumulación de frustraciones que al fin y al cabo algún día van a explotar, unos por una razón, otros por otra, pero todas se van a poner de acuerdo. Ahí vamos. Maniobras y rumores militares. El señor presidente dijo que instó a los comunistas para que se larguen para Cuba. Sí. Y la Embajada de los Estados Unidos también hizo una aclaración sobre la información. Esto se refiere a la denuncia que hizo Narciso Isaac Conde a nombre de la Fuerza de la Revolución, de que venían 10.000 soldados estadounidenses. Ya ayer dijimos que eso no era así y que lo que venían eran 200 soldados que se iban a rotar. Y ya fijamos la posición nuestra. Dijimos que la presencia de esos 200 soldados rotándose hasta llegar a 10.000 constituía una afrenta a la soberanía de la República. Y lo constituían también las mismas maniobras. Lo único que nuestra posición es que
Si eso es lo que tenemos que hacer para conseguir los 20.000 fusiles, que vengan los 20.000 fusiles y las maniobras, porque ya hicimos maniobras con los franceses aquí antes. ¿Para qué? Para que los franceses se familiaricen también con nuestro territorio, nuestra topografía y nuestra geografía. Nada de eso va en la línea de defensa del interés nacional. Pero en el caso de los problemas que vienen de Haití y de lo que previsiblemente pueden venir, esos 20.000 fusiles son necesarios para nosotros. Y si eso va a conllevar que demos autorización para una maniobra de no más de 200 soldados, que venga la maniobra y que vengan los 20.000 fusiles. Si no vienen los 20.000 fusiles, que no vengan los 200 soldados. Eso. Se paren la maniobra. Entonces el presidente no contesta la acusación, sino que lo cogió a choteo y no contestó. Aquí dice, sin embargo, la Embajada de los Estados Unidos desea aclarar que como parte de su política no ofrece comentarios o declaraciones con relación a la correspondencia diplomática que se lleva a cabo entre naciones, dijo en respuesta a una solicitud del Nacional. Agrega que, sin embargo, aprovechamos la ocasión para reiterar, tal y como lo hicimos el pasado 26 de noviembre en una nota de prensa, que el gobierno de los Estados Unidos, a través de su embajada en el país y del Comando Sur, mantiene un sólido programa de asistencia con las Fuerzas Armadas de la República Dominicana. Añadió que en ese contexto los ejercicios militares planificados durante el transcurso del 2013 en la República Dominicana incluyen un proyecto de asistencia humanitaria que abarca la construcción de escuelas y clínicas. Vaya usted a ver qué clase de ejercicios militares construir escuelas Clínicas. Y clínicas. Rurales. Rurales y todo eso. Eso no es más que un paño con pasta, sí, como decimos aquí. Un caramelito. Sí. Pero yo insisto en que vengan los 20.000 fusiles. Necesitamos los 20.000 fusiles. Vamos a seguir. El negocio del agua. Falta de mano de obra, dice la CAS, calificada en plomería. Entonces la CAS, en virtud de ello, va a formar mujeres en curso de fontanería. Bueno, la campaña en el periódico Diario Libre sigue. Continúa. Entonces dice aquí que la carencia de plomeros capacitados y debidamente entrenados en un país de desempleo alto contribuye al desperdicio de agua. Yo le quiero decir a la administración de la CAS, ¿usted sabe dónde están los plomeros dominicanos? Bueno, es donde está el resto de la mano de obra calificada de la industria de la construcción del país, en Puerto Rico y en las islas del Caribe, a donde le pagan en dólares. Ahí están. Trinidad Tobago también. Ahí están. Donde hay mucha actividad de construcción por vía de la importancia que tiene el turismo y la necesidad de estar construyendo y adecuando instalaciones hoteleras. Y allí se fue la mano de obra calificada dominicana, a ganar en dólares. Entonces, reiteramos que el problema dominicano está en la devaluación de su moneda. Mientras eso no se resuelva, no se aborde, mientras no nos sacudamos de la economía de servicios, estamos fritos. Y entonces dice aquí que van a formar mujeres en curso de fontanería. Bueno, bienvenido. No será el primer espacio que se abre en las mujeres. Ya hemos visto mujeres manejando equipos pesados de construcción, camiones, guaguas, taxis. Fenómeno. ¿Verdad? Pero al mismo tiempo yo veo en eso más una parte de show off, como dicen en inglés. Es decir, de hacer un espectáculo. Porque en realidad existe una institución gubernamental que podría capacitar las necesidades que tenga la CAS, que se llama Infotep. Ahí precisamente es donde a ese nivel capacitan plomeros, soldadores, electricistas, etcétera. Pues ahí podría la CAS mandar 200 o 300 para ser entrenados y acondicionados para darle empleo ipso facto. No, ¿y dónde tú me dejas todas las escuelas de formación laboral? Exacto, formación laboral que hay en el país. Y ahí las escuelas militares también. Lo que pasa es que si algún medio de estos se anima y va y hace un reportaje sobre la condición en que están todas esas escuelas, ustedes van a ver el desastre que va a salir de ahí. Sencillamente no hay una política de formación. Mire, uno de los mejores, de los aspectos más notables de la oferta que hizo Hipólito Mejía en su programa de gobierno era precisamente esa,
la de crear una serie de escuelas técnicas, unos politécnicos. ¿Dónde está eso? Ustedes no se acuerdan de eso. Y nosotros destacamos ese aspecto de ese programa, con el cual tuvimos muchísimas diferencias, sobre todo en lo que se manejaba respecto a la parte económica, del cual la colaboración que le hicimos a la candidatura del entonces candidato presidencial Hipólito Mejía fue el de silenciar nuestras críticas, cosa que nos ha pesado, porque nosotros veíamos venir que había un sector, y el propio candidato me negó a mí que esa gente iba a ir al gobierno, y ahí están todos en función pública. Bueno, vamos a seguir. Bien. Mercado cambiario. La encuesta del día. ¿Está usted de acuerdo con la dolarización de la economía dominicana? Hacia allá es que nos empujan. Bueno, este es un tema que no vamos a dejar de cubrir en toda la medida en que incide, como hemos estado sosteniendo, en la condición de vida de los dominicanos. Ahora resulta que, como ya ayer dijeron, salieron a la clara, bueno, vamos a la dolarización total, ¿no? Entonces, comienza hoy la parte del ablandamiento, la campaña. La encuesta del día. Entonces se entrevistan a una serie de personas que han ocupado o ocupan representatividad empresarial. Fernando Reinier, de la Cámara de Comercio Dominico-Canadiense. Celso Marrancini, empresario, porque fue presidente de la Asociación de Empresas. Luis Molina Checa, el presidente ejecutivo del VHD. Marino Ginebra, expresidente del CONEP. José Manuel Paliza, empresario, también fue presidente de los empresarios. Entonces no se llamaba CONEP. Se me escapa cómo era que se llamaba. Y Lisandro Macarrulla, Asociación de Industria. Este acaba de entrar como presidente de la IRD en sustitución de Lenita Villella, que pasó al CONEP. Pero vamos a examinar las posiciones de cada quien. Dice Fernando Reinieri, que es hermano de Frank Reinieri, que es la parte visible del complejo de Punta Cana, que realmente es propiedad de un abogado norteamericano que se llama Ted Keel, que compró 64 millones de metros cuadrados en el año 1968-1967. Todavía no he podido desentrañar cómo fue que eso tuvo la aprobación del gobierno de Joaquín Balaguer para que ese extranjero pudiera comprar esos bienes, dado que entonces estaba vigente la exigencia legal de que ningún extranjero podía comprar aquí bienes inmuebles si no estaba provisto previamente de la autorización del Poder Ejecutivo. Vamos a investigar cómo fue que se saltaron eso para completarle su expediente. Pero bueno, Frank Reinieri ha estado haciendo presión para que se usen los fondos de los bonos soberanos. Para la vía expresa esa que va derechito a Bávaro. A su polo. Y ayer decíamos que cómo es que nosotros vamos a emplear los dólares que vamos a tener que pagar en actividades que no generan dólares, porque el turismo genera dólares pero no los entrega. Y como no se los entrega quien tiene que pagar, que es el Estado Dominicano, el Estado Dominicano no puede emplear los recursos de los bonos soberanos en hacerle eso, sencillamente. Es nuestra opinión. Pero vamos a ver lo que dice Fernando Reinieri. Como respuesta, dice él, totalmente, o sea, está totalmente de acuerdo con la dolarización. Esa medida vendrá a resolver muchos problemas al país, porque la economía nuestra depende grandemente del turismo, la zona franca y las remesas de los dominicanos ausentes. De esos tres renglones, la única entrada que hay real al país es la de las remesas de los dominicanos. Después ni los dólares del turismo ni de la zona franca se entregan al Banco Central. ¿Verdad? Dice sectores generadores de dólares. Sí, es cierto. Además se impondría una gran disciplina al sector público. No habría más inorgánico. Esto es muy simpático, porque ayer explicábamos que el gobierno de los Estados Unidos vive emitiendo inorgánico en la medida en que la emisión de los dólares no responde al crecimiento de su economía como nación, y el dólar es la moneda de un país que se llama Estados Unidos, sino que se emitía con el Producto Interno Bruto, que es el crecimiento de las inversiones de origen norteamericano en todo el mundo.
Y eso no es lo que está pasando en la economía de los Estados Unidos. Pero se están emitiendo dólares. Eso es una emisión inorgánica. Entonces el señor Fernando Reinier quiere que el Estado Dominicano, dice que se desprenda de la soberanía de la capacidad de emitir moneda, porque lo ha usado mal, ha emitido inorgánico. Sí es verdad que hemos emitido inorgánico, pero el gobierno de Estados Unidos también. Entonces, está mal si nosotros lo hacemos y está bien si los Estados Unidos lo hacen. Eso es lo que los norteamericanos llaman un double standard, o sea, una medida para ti y otra para mí. Y nosotros no podemos aceptar eso. Vamos a leer lo que dice Celso Maranzini. Nosotros pensamos, compramos y vendemos en dólares. Por tanto, dar el paso oficial hacia el reconocimiento de ese hecho sería definitivamente muy ventajoso. La decisión eliminaría mucha incertidumbre y definiciones a la hora de calcular precios y cuadrar estados financieros. Olvidémonos de los nacionalismos. Oiga lo que dice este señor. Pues bien, a todos los dominicanos que se acuerden de la frase de este señor, de que se olviden de los nacionalismos. Los dominicanos, olvidémonos de lo nuestro, porque lo nacional es lo nuestro. Dice el señor César Maranzini que olvidémonos de los nacionalismos. Él era parte del estamento empresarial que empujó al país al modelo neoliberal. Este señor, porque él representaba a los empresarios de este país. Un engranaje muy importante manejado. Vamos a ver qué dice Luis Molina Checa. Dice, el 30% de los activos y los pasivos y casi todos los contratos de los bancos hoy día están dolarizados. Es un proceso que se ha dado gradualmente, pero yo creo que mantener su propia moneda tiene ventajas, entre ellas muchas competitivas, de modo que eso hay que sopesarlo muy bien, dice el banquero. Parece que tiene mucha relación con zona franca y los costos de laborales. Dice, no, exportaciones. Y tiene que ver también con muchas otras cosas. Sí, con muchas otras actividades, todas relacionadas con el mercado externo. Yo te digo a ti una cosa, los dominicanos trabajamos y percibimos nuestros emolumentos y nuestros salarios en pesos. Cada vez que constriñen la circulación de los pesos, se pone difícil la vida para los dominicanos, se encarece absolutamente todo. ¿Y cómo creen ustedes que va a estar cuando tengan todo el movimiento económico del país dependiendo de la emisión en dólares que haga o autoriza el señor Alan Greenspan en los Estados Unidos? ¿Tú crees que va a haber más? Bueno, es que ya hay varios ejemplos en América Latina que no han dado el resultado tan apetecible que espera tener el señor Reinier y el señor Maranzini, que vayan a hacer sus indagaciones a esos países. El mismo Ecuador es uno de ellos. Vamos a seguir Salvador es otro. Marino Ginebra, expresidente de CONEP. Esa sería una gran solución, sobre todo si se adopta ahora que la situación del país es estable. ¿Es estable? El comercio exterior es relativamente bueno. Está bueno el comercio exterior. Yo no me explico, yo tengo que hablar con este muchacho, hijo de un amigo. Y la economía está cada vez más integrada al mundo global, pero no paga bien. No obstante, creo que debe obtenerse primero el consenso de todas las fuerzas. En amplias desventajas. Terminó dando una tónica de prudencia, ¿no? Dice José Manuel Paliza. No me parece que ese tema esté en la agenda actualmente. Hoy la clave es recuperar confianza. Confianza en el gobierno, confianza en el empresariado, confianza. Esa es la onda. ¿No te parece curioso? Esta fue una respuesta diplomática, pero no estuvo de acuerdo. Pero no estuvo de acuerdo con la dolarización. Lisandro Macarrullo, del IRD. Sí y no, dice él. La dolarización evitaría la discrecionalidad de las autoridades monetarias al impedirles emitir dinero inorgánico, lo que a la larga nos beneficiaría grandemente. Pero si nos mantenemos con el peso, podemos ganar competitividad. Eso es otro que está de acuerdo con la competitividad. Con los salarios. Los salarios. Creo que hay que sopesar ambas cosas. Bueno, ya veremos otras opiniones y nosotros las vamos a comentar acá. Estamos decididamente en contra de que adoptemos el dólar como moneda nacional. Otra cosa es que nuestra moneda logre volver a equipararse, como lo fue en el pasado, con el dólar, e incluso ventajosamente. Llegó un momento en que el peso valía más que el dólar. Además debemos decir que en estos momentos el dólar ha declinado
mundialmente dólar. con respecto a las otras monedas. Y específicamente con respecto al euro. Al euro. Y ayer oía yo en la televisión algún comentario diciendo esas mismas que flexibilidades ocurrirían aquí si hubiera dólar como moneda circulante. Oh, pero claro. Pero sobre todo lo que a mí me parece que sería definitivamente catastrófico para los dominicanos es la cantidad de dólares que íbamos a recibir, porque no tengas tú ninguna duda de que los salarios que estaríamos aquí implantando no serían los salarios de allá. No, porque eso no daría, entonces elevaría el estándar de vida nuestro exactamente igual al que tienen eso allá. No se quiere. Porque eso no es lo que se quiere. Una de las cosas que yo creo que mantienen al gran poder del dinero renuente a asumir la responsabilidad de esa globalización monetaria es que el próximo paso es ya refundir al mundo en un solo Estado, pero eso sería desastroso para el bienestar que tiene una minoría, porque entonces sí que se daría la democracia económica generalizada en el mundo, ¿verdad? Tendríamos que caber todo en el barquito ese, y yo creo que no cabemos. Y eso no es el objetivo de ellos, bueno, en lo absoluto. Yo creo que esto es un tema que vamos a tener que seguir examinando. Mientras tanto, y para terminar, Hanley Herman habla del traspaso de AMET a la Policía Nacional y dice que es una ignorancia proponer que AMET pase a la Policía Nacional. Estamos de acuerdo, porque no puede pasar AMET. AMET es una agencia que tiene una misión para planificar el transporte. La policía es otra cosa. Ahora, la policía de AMET sí puede pasar a la Policía Nacional, pero no la institución AMET. De manera que en eso coincidimos. Se nos acabó el tiempo por el día de hoy. Volveremos mañana a entrevistar al ingeniero Julio Santos Callado sobre el asunto de la privatización del agua a los dominicanos. Nos despedimos esta mañana, si Dios lo permite. Les hablamos Leopoldo Payananita y Roger Ogando. Hasta luego. Agenda Nacional les llega en vivo de lunes a viernes de 11 de la mañana a 12 meridiano y es grabado y retransmitido de 12 a 1 de la madrugada por esta misma emisora. Se transmite en la costa este de los Estados Unidos de América por el canal 513 de Time Warner de los Estados Unidos de América, por el canal 513 de Time Warner en los estados de Nueva York y New Jersey, y por el canal de AT&T para los estados de Massachusetts y de Maine, y las ciudades de Nueva York, New Jersey y Boston. Saludos, dominicanos. En todo el territorio de la República y en ultramar en la costa este de los Estados Unidos de América, e igualmente a todos sus habitantes de habla hispana. Hoy jueves 16 de enero del año 2003, les traemos otra edición de Agenda Nacional. Este programa sustenta los valores de la libertad y la democracia y el derecho de los dominicanos y los latinoamericanos al desarrollo económico y social, con apego y respeto a los principios de soberanía y autodeterminación que sustentan y hacen posible la convivencia pacífica de pueblos y naciones, para identificar y analizar los obstáculos que han impedido e impiden que alcancemos la condición de vida y la felicidad a la que somos acreedores. Les habla Leopoldo Payananita, y para llevar adelante este programa contamos, como siempre, con la ayuda y colaboración de nuestro amigo licenciado Roger Ogando Piña. Buenos días, Roger. Bueno, muy buenos. También tenemos para entrevistarlo, como habíamos anunciado ayer, al ingeniero Julio Santos Callado, con quien vamos a hablar de los problemas, los importantes problemas del agua y sobre todo del proyecto de privatización con el cual se pretende completar la ronda de negocios que se hicieron cuando se comenzó a liquidar el Estado Dominicano. Vamos a hacer algunos comentarios previamente antes de pasar a la entrevista con el ingeniero Julio Santos. El primer tema que vamos a abordar es la toma de posesión de doña Elenita Villella en el CONEP. A propósito de una entrevista que se le hizo en ese acto, doña Elenita se pronunció de la manera siguiente: primero va el país y después otros intereses. Y también propuso un plan de desarrollo para 5 años.
Bueno, lo del plan de desarrollo para 5 años tiene ya algunos antecedentes. Lo había propuesto José León Asensio ya hace un tiempo atrás, y después lo reeditó Ramón Báez Figueroa, esta vez con mucho eco periodístico, dado que él tiene el control de varios medios de comunicación. Esa fue la diferencia entre la propuesta de José León y la de Báez Figueroa. Además, había diferencias cualitativas que nosotros destacamos en un análisis que escribimos para la revista Hora, donde señalábamos que la propuesta de Báez Figueroa encuadraba totalmente en un esquema neoliberal absolutamente perjudicial para el país, mientras que la propuesta de León de León Asensio venía dada desde su óptica de industrial. Bueno, pero tenemos que felicitar a doña Elenita por ese enunciado. Ojalá que no sea parte de una campaña política, porque ya hemos predicho que ella va hacia la política. En el diálogo interamericano, esa instancia creada por la banca acreedora de América Latina, hay 2 miembros. Antes fue José Francisco Peña Gómez, el difunto José Francisco Peña Gómez. Después llegó precisamente Elenita Villella, y más recientemente ingresó Leonel Fernández. Nosotros decimos que todo el que está en el diálogo interamericano, si uno examina su lista, son expresidentes, presidentes en ejercicio y en licencia, y aspirantes a presidente. De modo que aunque doña Elenita no ha sido postulada por nadie, nosotros pronosticamos que irá a parar a la política. Eso no le quita mérito al enunciado de que el país va primero y después todo lo demás. Lo único que nosotros esperamos que en boca de ella y en su condición de dama, que tiene un lugar relevante en el mundo empresarial, eso no se limite, como ha pasado con otros, a un simple discurso, sino que eso sea verdad, porque eso es lo que el país necesita. Vamos a grabarla en granito y a dejarla colocada ahí para que cuando lleguemos a la posición aspirada no se nos olvide que la hemos dicho. Nosotros somos un poco la memoria histórica del país, entonces como mientras no se nos vaya de la cabeza las cosas que recordamos. Las opiniones y excesos del padre Alemán. El padre Alemán dice que el gobierno está quebrado y rechaza la idea de dolarizar la economía. Y el padre Alemán también respalda la emisión de los bonos soberanos. Le pusimos un signo de interrogación porque ese título, si uno lo coteja con el cuerpo del reportaje, se da cuenta que él no reportó realmente la emisión. Él la condicionó. De modo que eso de decir que lo respaldó, eso no recoge su posición. Considera el padre Alemán que el presupuesto tiene un monto muy alto, es decir, que está sobreestimado. Está defraudado con el gobierno, porque él es asesor económico del gobierno. También con la dirigencia política del país. Okay, párate. Hoy el presidente le contesta y dice: Hipólito Mejía rechaza que finanzas del gobierno registren una quiebra. Pero la parte que nos llama la atención es, primero, él critica lo que ha hecho el gobierno en política económica. Primero, ese es su derecho. En segundo lugar, coincidimos en muchas de las críticas que él le hace. Ahora, nosotros no entendemos cómo él, primero como asesor económico que es del presidente de la República, se permite ir a la prensa a acabar con el gobierno al cual él pertenece. Creemos que eso no es ético, y además nosotros tenemos muy mal recuerdo de la forma en que el padre Alemán intervino de cerca del presidente don Antonio Guzmán, de la gestión de don Antonio, que él ayudó a desviar precisamente con su pensamiento económico. Allá se metían en Sanssouci Agripino Núñez Collado, el padre Alemán y el padre Munguía, y a influir en las posiciones y apreciaciones que el presidente Guzmán tenía sobre
los problemas que había heredado del gobierno, los 12 años de Joaquín Balaguer. Y recuerdo como ahora, a propósito de esta observación de que el presupuesto tiene un monto muy alto, que eso mismo fue él a decir con relación al presupuesto del año 79, que a mí me tocó precisamente como secretario técnico formular para cubrir ese periodo. Y ellos influyeron, él y Munguía, en el presidente para que hiciera unos recortes innecesarios, partiendo de unas apreciaciones que nadie sabe de dónde las saca. El padre Alemán además fue de los primeros ideólogos economistas de este país que se montaron en el carro neoliberal, y lo hizo además desde una plataforma donde le dañó su capacidad crítica a muchos jóvenes que fueron a cursar la carrera de economía en la Universidad Madre y Maestra, porque él era el director de la carrera. Y cuando el Papa se pronunció en contra de la línea neoliberal del mundo, el capitalismo salvaje. Lo calificó de capitalismo salvaje, entonces el padre Alemán se tiró rápidamente de ese corcel, ¿no? Ahora viene a acabar con la gestión del presidente Guzmán, pero yo no he visto que haya renunciado a su condición de asesor económico. Y la parte que más me disgustó de su intervención, cubierta por la prensa ampliamente, es cuando incursionó en un ámbito que creo es muy delicado, mencionando a una hija del presidente. Y yo creo que eso está muy mal hecho de su parte, muy mal hecho, y sobre todo viniendo de un sacerdote. De modo que, dejando de lado que tenga o no tenga razón en su crítica económica, nosotros no le reconocemos calidad para estar haciendo esa crítica, porque él fue de los que empujó al país por este derrotero. Que ahora esté peor que nunca, bueno, eso es otra cosa. Y creemos que sí, que este gobierno no lo está haciendo bien. Bueno, pero nosotros lo criticamos desde afuera. Él es asesor económico del presidente. Para poder hacer lo que él hizo, tenía que ponerle las denuncias primero en la mesa al presidente. Vamos a seguir. Reelección no va, arquitecto. Señores, dice doña Rosa, no quiere otros 4 años. Bueno, dice la esposa del presidente. Bien por nuestra amiga Rosa, que nosotros sabemos que ella sabe que no debe ser lo de los 4 años más. Y yo estoy seguro que su familia, los hijos, tampoco están en eso. Vamos a seguir. La frontera dominico-haitiana. Los haitianos uniformados del Ejército Nacional atracan a sus compatriotas del otro lado. Mire, esto es sumamente delicado. No es solo por el hecho de que, como se denuncia, unos haitianos se hayan puesto el uniforme del Ejército Dominicano, que ya de por sí eso es sumamente peligroso. Haitianos con el uniforme del Ejército Dominicano. Pero si además están utilizando el uniforme para asaltar a sus coterráneos, ¿verdad? La cosa es peor. Pero quiero decir que todavía puede ser peor, y lo es. Hasta donde nosotros tenemos conocimiento, en nuestras Fuerzas Armadas hay haitianos. Yo tengo el testimonio de un ex jefe de la Policía Nacional, cuyo nombre no estoy en libertad de decir aquí. Lo voy a consultar, lo voy a llamar, lo voy a decir. Puedo citarte, porque él me relató que viajando por la carretera internacional se detuvo a llevar a unos soldados dominicanos. Eran 3 soldados para acercarlos al puesto de guardias de donde ellos iban. Pero él se percató de que uno de ellos tenía la facha étnica haitiana. Y le habló en creol, porque el general, que se había, es oriundo de San Pedro de Macorís, se había levantado bregando ahí en estos cañaverales, donde había mucha mano de obra haitiana, había aprendido a hablar creol, y el soldado le contestó en creol. Ahí quedó. Y eso me lo relató ese general retirado. Entonces, además, tengo el testimonio de un doctor que me encontré un día en un banco accidentalmente,
que me dijo que había pasado por la residencia de un alto funcionario, esto fue en el gobierno de Leonel Fernández, y la custodia militar que estaba afuera, o policiales, no me lo pudo precisar, estaba hablando, cuando él pasaba haciendo ejercicio, caminando, y dice, los oí hablando en creol. Así estamos, ¿eh? Entonces, lo preocupante de esta información que saca el periódico El Nacional ayer tarde, es que es preocupante si se trata de gente que se puso el uniforme, pero es más preocupante si se trata de gente que están en la Fuerza Armada y que se están dedicando a hacer cosas, ¿verdad? Para que se le pegue a nuestras Fuerzas Armadas. De modo que al amigo secretario de la Fuerza Armada que abra el ojo bien con esta situación sumamente preocupante para todos los dominicanos. Seguimos. Rápidamente. Preliminares del censo. La población de nuestro país sube a 8.230.322, sin contar los haitianos. Ajá, ese es el punto. Pero además sin contar a muchísimos dominicanos, porque ya le dimos testimonio aquí, que recibimos nosotros de varias personas que nos dijeron, me pusieron el letrero en el apartamento, en la casa, y nosotros no fuimos censados. Y así hay una enorme cantidad de dominicanos. Pero además están fuera los haitianos, porque el censo se hizo para no contar a los haitianos. Bueno, vamos a saltarnos las informaciones y vamos a decir rápidamente que el gobierno colocó los bonos, pero lo colocó una tasa de 9.4%. Dice que el 70% fue adquirido por inversionistas de Estados Unidos y el restante 30% por empresarios europeos. Pero los funcionarios del gobierno dicen eufóricos que había demanda por 3.000 millones y que se colocaron inmediatamente en los 600 millones. Pero, ¿y cómo no se van a colocar? Al 9%. Ya ahí hay un reportaje diciendo que no debió pasar nunca del 8%. Pero tú estabas diciendo que... Hace apenas una semana hubo un reportaje en el periódico El Caribe donde decía que México y Brasil habían colocado bonos soberanos por 1.000 millones el primero y 1.500 millones el segundo, a una tasa de 6.5 y 5.5 respectivamente. Ahí está. Así es que... ¿Y a cuánto es que está la tasa preferencial interbancaria en Estados Unidos? Al 1.25%, con vocación de bajar. Bueno, vamos a pasar a cumplir los compromisos comerciales y volvemos con el ingeniero Julio Santos Callado a hablar. El ingeniero Julio Santos Callado es especialista en cuestiones de agua y él se formó fuera del país en distintas universidades. Dice aquí que se graduó de Master en Science en el Instituto Tecnológico de California e hizo doctorado en Ingeniería en la Universidad Estatal de Colorado. PhD, sí. Además hizo estudios de posgrado en Alemania. Vamos a hablar con él, no en alemán, vamos a hablar en castellano, a ver qué está pasando con el agua. Volvemos en unos minutos. Pues bien, como habíamos anunciado, tenemos al ingeniero Julio Santos Callado con nosotros, a quien vamos a entrevistar sobre el asunto del agua en toda su dimensión. Teníamos mucho tiempo que teníamos por acá, pero se han puesto sobre la mesa una serie de iniciativas que van claramente dirigidas a la privatización del agua por un lado. Se ha pasado la administración del asunto a una empresa privada, se han puesto una serie de contadores. ¿Por dónde tú quieres que comencemos? Me parece que lo más lógico es empezar por describir cuál es la situación de la red de abastecimiento de agua o la red de distribución de agua de Santo Domingo. Su estado no puede calificarse más que de caótico por la forma como se ha ido desarrollando y por la misma forma como ha ido creciendo la ciudad. Las fuentes de agua que nosotros tenemos actualmente debieran dar para nuestra población, la población que hay 24 horas al día. Sin embargo,
que yo sepa, muy pocas casas o ninguna recibe agua a las 24 horas al día. Yo recuerdo un caso cuando estuve en la CAS que se hablaba de construir la presa de Higüey Aguacate y el acueducto de Valdesia. Y fue publicado en la prensa donde yo me enteré. Es decir, a mí no se me consultó, me enteré por la prensa. Pero con esa situación llegaron muchos funcionarios extranjeros a buscar trabajo. Perdóname, pero tú estás hablando de incrementar las fuentes de agua. No. Cuando se habla de un nuevo proyecto. Lo que estoy diciendo es que ya en el 1986, cuando me visitó uno de esos expertos internacionales para ver por qué íbamos a hacer Valdesia, el acueducto Valdesia Santo Domingo, y recibió los datos de la cantidad de agua que entraba en Santo Domingo. Hizo unos ligeros cálculos y me dijo, pero realmente ustedes no necesitan ese acueducto. Nosotros en Puerto Rico tenemos más personas abastecidas con menos cantidad de agua. Esto nos lleva al punto de que realmente hay un dispendio enorme. Yo lo estimo alrededor del 70%. En ese aspecto, la CAS anda en sus estimados bien o quizás un poco corto. El problema es que la CAS enfoca el dispendio o las pérdidas de agua solamente en el usuario. Pero el 70% incluye las pérdidas domiciliarias. Sí, todas las pérdidas. Ok, o sea, la red pública más las pérdidas en las instalaciones domiciliarias. Correcto. Okay. Pero, perdóname, antes de seguir adelante, para que la gente entienda, Sí. Tú estás ubicando esto en el año 83. 86. 86, ok. Ahora no ha variado, es igual o peor, no sé si peor ya. Y además debo decir que el desperdicio de agua no se limita a las redes de Santo Domingo, sino a las redes de todas las ciudades, quizás con la excepción de Santiago de los Caballeros, que tiene un acueducto hecho desde la época de Trujillo. Y en lo que tiene que ver con riego, la situación es la misma. De manera que ese desperdicio, ese dispendio de agua, de ese % escandaloso, es parte del dispendio generalizado que nosotros tenemos de todos los recursos. De manera que lo que a mí me sorprende es no que se emprenda un plan para reducir el dispendio, sino que se ignore el dispendio mayor que está en la red, Que está en la red pública. para cargarle el dado al consumidor, haciéndolo pagar por aire y agua, sin que él pueda hacer más nada que corregir unas cuantas zapatillas, porque no puede eliminar su cisterna. Explica eso del aire y agua, ¿cómo es? Bien. Todo el que ha visto cómo funciona una cisterna en su casa se da cuenta que el agua no llega a la cisterna a las 24 horas del día, sino que hay horas en que llega, llena la cisterna o, si tiene suerte, la llena y luego para de llegar. Esa llave que hay en la cisterna, que es una válvula de flota, queda abierta. Al quedar abierta, por ahí se introduce aire a la tubería. Por cada cisterna, que tengo entendido son alrededor de 130 a 150 mil cisternas que hay en la ciudad de Santo Domingo, por cada cisterna se introduce aire. Ese es el caso de que la cisterna no se llene, porque si se llena entonces se cierra. Sí, pero tan pronto empieza el consumo, baja, vuelve, se abre, y si no está llegando agua, se mete aire. se mete aire. Es decir, que tenemos 150 mil puntos Por donde se mete por aire. donde se mete aire a la red. La ciudad de Santo Domingo tiene además, por topografía, 3 terrazas, ¿no? De manera que las tuberías que van norte-sur
cuando cruzan una de esas terrazas con aire dentro de ella, alcanzan una velocidad extraordinaria, forman lo que se llama un resalto hidráulico y transmiten ese aire a todas las tuberías conectadas a ella. Las que, digamos, están horizontales en cada terraza. Las que están este-oeste. Yo he tenido la oportunidad de trabajar para una empresa privada que no le llegaba agua. Y todo el problema era que la tubería estaba llena de aire y había formado un bolsón. No le habían colocado una válvula que permitiera ese aire salir y entonces no llegaba agua más abajo. Esa es la situación de la red. De manera que cuando llega agua, el agua que pasa, ese aire que está ya en la tubería, que ha entrado por los 150,000 puntos, más la que pudo haber llegado por las fuentes, sale junto con el agua o sale delante del agua y acciona el contador. Es decir, que eso tiene presión, porque el agua que está más arriba actúa como un émbolo sobre el aire. Y entonces el aire pasa por el contador y lo activa. Entonces, eso es... Así que los contadores están midiendo aire en lugar de agua. Aire y agua. Hay otro punto fundamental en la red. Nuestra red está llena de filtraciones, de averías. Unas que se ven, y si usted camina por las calles de Santo Domingo, encuentra charcos cuando no ha llovido. Esa es una fuga. Esas son las fugas que afloran en la superficie. Pero ¿cuántas hay debajo de la superficie? Que todavía no han llegado hasta arriba. Entonces, todas esas fugas constituyen un gran dispendio de la red, un gran desperdicio. Pero no se para ahí eso, porque por donde hay fugas también entra contaminación a la red. De manera que las fugas que aparecen en las tuberías tienen dos efectos negativos. Dejan salir el agua y meten contaminación. Si uno revisa la literatura universal, encuentra en ella que países más avanzados han llegado a la conclusión de que la red de cualquier ciudad tiene una vida útil como lo tiene todo en ingeniería. Y en la vida. Estudios que yo he analizado de esos trabajos internacionales hablan de alrededor de 15 o 20 años. Ciudades que cada 15 o 20 años cambian la red de distribución. Una pregunta. Porque las filtraciones, los escapes que aparecen en ella son de tal magnitud que es más económico desde el punto de vista del ahorro de agua y desde el punto de vista de la salud que dejar esa red. Pero tengo una pregunta, mira. En las ciudades que están administradas con ese criterio y que desde luego lo han previsto, ¿dónde colocan la tubería para no perturbar el desenvolvimiento de la ciudad cuando procedan a la sustitución de las tuberías? Es decir, se supone que entonces tiene que haber una planificación. Esas tuberías deben estar en alguna ubicación que no produzca los efectos que estamos viendo nosotros. Cada vez que hay que sustituir una tubería se rompen las calles, se perturba el tránsito. ¿Cómo prevén ellos? Hay varias formas. Normalmente hay una convención, es decir, ellos colocan la tubería o muy próxima a la acera o debajo de la acera o entre un espacio que hay en la acera y la cuneta o dentro de algún tipo de túnel.
o túnel o gran tubería por la cual van las pequeñas tuberías. Estaríamos hablando de un túnel que disponga de las aguas pluviales y entonces colgando en algún punto alto estarían pasando las tuberías o no. Sí, pero ya eso entraríamos en detalles de cómo se quiera planear el asunto. Lo que yo quisiera hacer hincapié es en que si nosotros no nos abocamos a poner el problema de las dificultades que tiene nuestra red sobre el tapete, discutirlo técnicamente con seriedad y concluir con un programa de corrección de la red, sea que se haga con una convención de colocación de tubería de una forma o de otra, usando los esquemas de distintos países. Si no hacemos eso, estaremos repitiéndolo o agravando lo que me dijo aquel técnico, que realmente nosotros no necesitamos más agua para suplir a la población. Lo que estamos haciendo es dispendiando el agua y alimentando la napa freática, es una serie de cosas que realmente no tienen sentido. Pero perdóname, hay un factor agravante que no solamente afecta al agua, afecta a todos los servicios de la ciudad. Y me refiero a que la ciudad tiene unos servicios soterrados, eso es lo que se llama la infraestructura de servicio, ¿verdad? Y encima viene la superestructura, que son los edificios. Correcto. Si tú has planificado la ciudad y has previsto unas densidades para darle el servicio de la demanda, tú la prevés a base de que en esta área hay una densidad planificada que no va a rebasar de tantas personas por hectárea, y entonces la oficina local de planificación va autorizando proyectos en la medida en que se enmarquen en ese coeficiente que se ha previsto para esa zona. Eso es asumiendo que cuando se hizo la planificación entonces del servicio, se asumió esa misma población. Entonces lo que hace la oficina de planificación es mantener la coordinación entre lo que se previó en la infraestructura con lo que usted le está poniendo arriba como demanda. Si lo que está usted poniéndole encima se anarquiza y ya nadie está controlando la cantidad de la demanda que se está colocando encima de lo que se había previsto, entonces terminamos con una situación peor, que es que la red que está ahí abajo va a ser siempre insuficiente, y en lugar de tener que cambiar tubería cada 20 años, que sería la vida útil, digamos, prevista, tendría que estarse en una situación interminable de estar rompiendo calles, porque la demanda se va cambiando todos los días cada vez que usted cambia una casa de un piso y le mete un edificio de 20 pisos. Desde luego. Sí, esa es parte también del problema, que realmente no tenemos ningún aspecto de la planificación que se cumpla, y entonces pues en lo que se llama, digamos, el polígono central, es obvio que dentro de poco las tuberías de abastecimiento de agua que están ahí colocadas desde hace muchos años van a quedar van a ser insuficientes para abastecer esa población que se ha colocado, que se ha mudado a esa zona. De todas maneras, el problema es, a mi juicio, atacar conjuntamente una cosa con la otra, es decir, planificar la corrección de la red por partes, porque tampoco se puede pensar que ninguna ciudad va a arrancar y desbaratar toda su calle. Tú sabes que una vez se intentó, Sí. y yo lo pude pagar a tiempo. Sí, durante la gestión de gobierno del PRD había un plan
de romper calle, por cierto, faltando poco tiempo para las elecciones. Bueno, y yo le dije, ¿usted se imagina lo que va a pasar aquí cuando toda la ciudad esté partida por todas partes, nadie pueda llegar a su casa, todo el mundo camina en un mar de lodo y vengan las elecciones? Y nuestra red tiene además el agravante de que realmente no es bien conocida por nadie. Ahí va. Porque muchas de las tuberías que existen se han colocado por personas que no han pasado ningún tipo de aprobación municipal ni de ninguna institución, CAS o INAPA. ¿Tú estás hablando de las urbanizaciones? Estoy hablando de las urbanizaciones que antes eran, digamos, estaban fuera del casco, pero ya han quedado dentro del casco, muchas de ellas. Y cada quien hizo su urbanización a su manera, sacó el agua de no sé dónde, que realmente en muchos casos la CAS inclusive no lo sabe, o le cuesta mucho trabajo. O ha sido cómplice y no lo ha configurado en el plano, ¿verdad? Porque a mí me toca en lo que concierne a Los Prados. Los Prados tenía su abastecimiento de agua absolutamente satisfecho. Y desde que se produjo una urbanización más al sur de Los Prados, llamada El Millón, ahí comenzó a producirse la crisis. Y de inmediato, 1.500 cisternas comenzaron a construirse en esa urbanización, porque para nadie el abastecimiento de agua era suficiente. Gracias. Sí, es correcto. Así es. Entonces, cuando cuestionamos a las autoridades que por qué se estaba produciendo eso, ellos dijeron que no se lo explicaban y fueron a los planos de la casa. Y el abastecimiento del Millón, parece mentira, pero no aparecía. Sí, desafortunadamente esa es la situación. De manera que es, a mi juicio, urgente que la CAS planifique una acción gradual, racional, que permita controlar técnicamente la situación y reducir los grandes escapes que indudablemente hay en la red. Entonces, a partir de ahí, cuando usted termina con un vecindario de arreglarle su red y le puede decir a cada uno de ellos, mire, señor o señora, usted no necesita su cisterna, desde luego no la rompa, por si acaso, pero haga un bypass. Y anule, tome el agua directamente, porque además las cisternas no solo contaminan, una serie de cosas, sino que además cualquier cisterna de una casa de familia gasta 500, 600 pesos por lo menos de energía eléctrica. Es decir, que es un foco de dispendio porque la mayoría de alguna forma se agrietan. Así es. Y no es verdad que los dueños van a estar constantemente revisando las cisternas. Se llenan de lodo y se llenan de animales, una serie de insectos, etcétera. Y además constituyen un gasto en energía eléctrica, que ahora se va a componer ese gasto en energía eléctrica con un gasto en el costo del agua, porque no hay forma de controlarla. Tú sabes que yo hice una vez un ejercicio, estoy hablando del año 75, cuando se discutía qué es lo que se iba a hacer para asegurarle fuentes de agua. En aquella época el umbral por excelencia era el año 2000, y se hablaba del año 2000 y todas las previsiones eran el año 2000. Bueno, ya estamos en el 2003 y bueno, y todo lo que se había previsto pues no alcanzó para nada. Todas las soluciones que se han planteado dijeron, esto sí va a solucionar el problema para hasta el año tal, y resulta que no ha solucionado nada, porque no hemos salido de la premisa que tú señalas, que es la del dispendio. Como no superamos el dispendio, pues seguimos metiéndole más recursos, más agua a un sistema que lo que está haciendo es botando cada vez más el recurso. Yo recuerdo que se planteó el sistema de reforzamiento de la red,
que ahora yo me imagino que se habrá complicado con el asunto de la división de jurisdicciones, porque yo creo que todo esto funciona a base de planificación. Si la planificación era difícil antes, yo imagino que ahora será mucho más. Y no estoy hablando desde el punto de vista del órgano central, que se llama CAS, porque la CAS no ha perdido su jurisdicción sobre la totalidad de la ciudad. Pero resulta que esa coordinación de que hablábamos ahorita entre la infraestructura y la superestructura, que no se daba antes cuando había una sola oficina de planificación en el distrito, ahora no se va a dar nunca con 5 oficinas, ¿verdad? Porque hay 5 municipios, hay un distrito y 4 municipios en la provincia de Santo Domingo, todos son parte de la ciudad de Santo Domingo. Entonces nosotros, el panorama que tenemos por delante realmente es preocupante, muy preocupante, porque la base de la respuesta para evitar el dispendio es la planificación. Y vemos desarticular los mecanismos que pueden llevarnos o permitirnos hacer la planificación que necesitamos. Yo la verdad que estoy muy preocupado. Yo creo que eso que se hizo con la división debe echarse para atrás. Yo no veo cómo podemos nosotros resolver nada. El otro día estábamos viendo el problema con los bomberos. Sí. Que se han quedado, ahora hay 5 departamentos y ninguno tiene recursos suficientes para resolver los problemas de una emergencia. Y yo no sé hasta dónde vamos a llegar por ese camino. Sí, el problema de la distribución del agua, a mí no se me escapa que es un problema duro, difícil, tedioso. Y político también. Y político. En su aspecto político tiene dos vertientes, diría yo. Por un lado, crea muchísimos empleos si usted se dispone a hacer la corrección de la red, y podría generar no solo empleos, compras y una serie de Empleos directos e indirectos. Pero obviamente causaría ciertas molestias en la población que se desplaza por el área donde se esté trabajando en esos momentos o en esos años. La cosa es que no hay ninguna otra forma de resolver el problema que tomar el toro por los cuernos y empezarlo a resolver. Otros países de América lo han hecho, otros países del mundo lo han hecho. Para que se nos entienda, tú estás hablando de una remodelación de la red que se vaya ejecutando por parte y que garantice que cada sector que ha sido remodelado tiene la presión suficiente para sacar de funcionamiento las cisternas y garantizar que el agua va a subir hasta qué nivel, que se había hablado de 7 pisos. Normalmente, 7 pisos sería maravilloso, vamos a decir 4 o 5 pisos. Pero de ahí en adelante hay que funcionar con cisterna y bomba. Y aquí estamos llenando la ciudad de edificios de 20, 25 pisos. Sí, hay que, desde luego no se puede pretender que un edificio de 15 o 20 pisos se abastezca de la red directamente. Eso hay varias formas de hacerlo. Aquí lo estamos haciendo con cisternas. Hay otros países que lo hacen con tanques en el techo, bombean allá al techo y de ahí dejan caer por gravedad con una... ¿Tú sabes dónde está hecho eso? No. En un edificio que yo diseñé que está en la Prolongación México. Una de las construcciones que hizo en su última gestión el doctor Balaguer, no recuerdo exactamente la calle, pero está en la México, que es en los 2 primeros niveles, en una plaza comercial, y arriba tiene vivienda. Yo le metí arriba a cada bloque de vivienda un tanque. Entonces se bombea el tanque arriba y baja por gravedad. Tú sabes otra vez que también nosotros incursionamos tratando de hacer algunas ideas, llevar a la práctica algunas ideas hace muchos años, cuando se hizo el ensanche Luperón. La red se puso exactamente fuera del pavimento, en el andén de grama, y entonces se hizo un circuito en cada manzana y solamente se cruzaba en un solo punto para empatar con la otra, de modo que en ningún momento cuando se hacía una cometida
se tenía que salir a la calle a romper la calle, se hacía hasta el andén de grama. Sí. Entonces, pues el pavimento de la acera se empataba sin problema. Los alemanes tienen una convención y que además la señalizan de manera que es rápidamente Se puede ubicar. ubicable. Yo te iba a abordar sobre... Perdón, tú usas mucho el término convención. Cuando tú usas... Me refiero a una convención de colocación, O sea, una decisión de una cómo- decisión, unas normas, de dónde unos colocarlos. códigos de cómo colocarlos, dónde colocarlos, cómo se marcan, dónde van, por dónde van, sea con pilastras o sea con, Ahí va. digamos, sellos sobre el pavimento o sobre la acera, en fin. Yo quería cuestionarle a usted sobre el conocimiento, sobre la existencia de una tecnología que yo vi aplicar en la ciudad de Miami para detectar por dónde se conducían los tendidos eléctricos soterrados y los tubos y la tubería de agua. Iban con un aparatito por encima e iban señalando con un color haciendo un levantamiento de la instalación. para planificación, para desarrollar Bueno, alguna... pero eso es lo que estaba por lo menos evidenciando que no sabían dónde estaban. Bueno, lo estaban ubicando. Porque no estaban certeros, no estaban ciertos. Entonces querían verificarlo y señalarlo, porque esto fue lo que me trajo cuando usted mencionó la palabra señalización. Ellos lo señalaban, lo señalizaban completamente, para entonces después quizás abordar el problema como ha dicho el arquitecto. Pero yo lo que quería preguntarle es si esa tecnología evidentemente que existe, pero ¿por qué no puede aplicarse aquí para evitar algunos traumas referente a la ubicación de partes de las redes que nadie sabe que existen, que fueron construidas sin ningún permiso, otras que no fueron señalizadas en los planos, en la casa, etcétera? Yo tuve ocasión de pasarme un mes trabajando entre comillas, pero realmente lo que estaba haciendo era viendo cómo trabajaban los que manejaban el sistema de acueducto, es decir, la red de distribución, la planta de potabilización de la ciudad de Friburgo, en Alemania, que está en el estado de Baden-Württemberg. Esa gente, del agua que sale de la planta de tratamiento al agua que ellos cobran, hay una diferencia de apenas un 9%. De manera que las pérdidas técnicas por escapes más la morosidad que puede haber No pasa del 9%. no pasa a la suma de las dos del Es 9%. una eficiencia altísima Pero esa gente vive constantemente encima de la red. con unos equipos Verificando pérdidas. verificando pérdidas, Ahí porque hay quería llegar. equipos de todo tipo, han desarrollado muchos equipos electrónicos que se colocan sobre la tubería. No tiene que ser directamente pegado a la tubería, sino por la ruta de la Por la tubería, ruta del que acabo y de se señalar. mide, inclusive detectan cuál es el caudal que pasa por aquí, cuál es el caudal que pasa por allá. Ahí hay un escape. Y hay que detectar. Y lo detectan, inclusive hay equipos A para eso me detectar Los contadores que leen Aire. alegremente tanto aquí insistamos respecto de la planificación. Si no hacemos el uso de la planificación, que es el recurso de la inteligencia, yo no creo que vamos a encontrar solución en ninguna parte. Entonces, despedimos hasta la próxima semana. Vamos a ver si tú puedes volver la semana entrante, sigamos con sobre mucho este gusto. tema. Muchas gracias. Y les hablamos, Leopoldo Espaillanita. Y Roger Ogando. Hasta luego. Agenda
cadena nacional les llega en vivo de lunes a viernes de 11 de la mañana a 12 meridiano y es grabado y retransmitido de 12 a 1 de la madrugada por esta misma emisora. Se transmite en la costa este de los Estados Unidos de América por el canal 513 de Time Warner